¿Qué tan lejos puede llegar la venganza en el mundo del narcotráfico? Hoy conocerás la estremecedora historia de Zulema Hernández, la amante del Chapo Guzmán, cuyo destino estuvo marcado por la brutalidad y el terror. Quédate hasta el final para descubrir el aterrador mensaje que dejó su asesinato. En diciembre del año 2008, en una de las zonas más transitadas del Estado de México, un hallazgo estremecedor sacudió a las autoridades locales. Dentro del baúl de un auto abandonado, la policía descubrió el cuerpo mutilado de una mujer. Las señales que llevaba en su cuerpo no dejaban lugar a dudas. Se trataba de un crimen ejecutado con la brutalidad característica del narcotráfico. Lo que más impactó a los investigadores fue la marca grabada en la piel de la víctima, una Z, símbolo del temido Cártel de los Zetas, una organización criminal conocida por su extrema violencia. Tras superar el horror inicial que emanaba del cuerpo, las autoridades lograron identificar a la víctima, Zulema Hernández, una mujer que no solo era conocida en los círculos del crimen organizado, sino que había sido una de las amantes más cercanas del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Para muchos, el vínculo amoroso con el Chapo fue lo que firmó su sentencia de muerte. Pero, ¿cómo llegó Zulema a involucrarse en un mundo tan oscuro y peligroso? La vida de Zulema Hernández estuvo marcada por la pobreza y la violencia desde su infancia. Nacida en un ambiente hostil, su madre, una trabajadora sexual, luchaba por sobrevivir en las calles mientras Zulema y su hermano intentaban protegerse de los hombres violentos que frecuentaban su hogar. Desde muy joven, la vida de Zulema tomó un rumbo oscuro, lleno de delincuencia y drogas. Sin un padre presente y con una madre ausente emocionalmente, Zulema aprendió a sobrevivir con sus propios medios. A los 13 años, ya estaba inmersa en el mundo de las drogas y el crimen, aprendiendo a manejar armas y evitando a toda costa seguir el mismo camino de prostitución de su madre. Con el tiempo, Zulema se involucró en robos a mano armada y otros delitos que finalmente la llevaron a prisión. En 1992, fue arrestada por primera vez a los 19 años y condenada a una larga pena por asalto e intento de secuestro. Durante su estancia en la cárcel, Zulema no solo se adaptó al ambiente hostil, sino que comenzó a ejercer cierto control dentro del sistema penitenciario. Aprendió a manipular la venta de drogas dentro del reclusorio y a ganarse el favor de los guardias y otras internas. Este comportamiento llamó la atención de las autoridades, lo que llevó a que fuera trasladada a una prisión de mayor seguridad, Puente Grande. Fue en esta prisión donde su vida cambió para siempre. Entre los internos de Puente Grande se encontraba nada más que Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que en ese momento ya era uno de los criminales más poderosos y temidos de México. En esta prisión, El Chapo ejercía un dominio absoluto sobre los guardias y otros internos, organizando fiestas y rodeándose de mujeres del pabellón femenino. Zulema fue una de estas mujeres, y rápidamente se convirtió en una figura importante para el narcotraficante. Se dice que su relación nació del sufrimiento compartido por una vida llena de pobreza y carencias familiares. Ambos habían experimentado la dureza de la vida desde temprana edad, lo que creó un lazo de empatía entre ellos. Sin embargo, la relación también estaba llena de sombras. Algunos reportes aseguran que el Chapo no veía en Zulema una verdadera pareja, sino una herramienta más para mantener el control dentro de la prisión. Las historias más impactantes señalan que, cuando el Chapo se enojaba con Zulema, la sometía a torturas psicológicas y físicas impensables, incluyendo obligarla a estar con otros reclusos en contra de su voluntad. Este tipo de violencia sexual, según reportes médicos, tuvo un impacto devastador en la salud mental de Zulema, que con el tiempo comenzó a mostrar signos de deterioro emocional. El poder y la influencia de Joaquín Guzmán dentro del Puente Grande eran indiscutibles. Los guardias estaban bajo su mando, lo que le permitía organizar fiestas y mantener una vida de lujos, incluso en prisión. Sin embargo, esta vida de excesos y violencia para Zulema estaba lejos de ser un cuento de hadas. Mientras el Chapo escapaba de Puente Grande en el año 2001, Zulema fue trasladada a una prisión de mayor seguridad, el Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepán, donde su vida quedó marcada por la soledad y el aislamiento. Tras su traslado, la historia de Zulema desapareció por un tiempo de la opinión pública. Sin embargo, en 2006 recuperó su libertad, pero esta liberación no fue un alivio para ella, sino el principio de su inevitable caída. Pese a haber salido del entorno carcelario, Zulema seguía siendo un blanco en el mundo del narcotráfico
y los enemigos del Chapo no habían olvidado su relación con el líder del cártel de Sinaloa. Su destino ya estaba sellado, y la brutalidad con la que fue asesinada lo confirma. En diciembre de 2008, los vecinos del municipio de Ecatepec comenzaron a notar un automóvil abandonado a un lado de la carretera México-Pachuca. El vehículo había permanecido varias horas en el mismo lugar, sin señales de su propietario. Cuando las autoridades llegaron al sitio, el olor putrefacto que emanaba el auto les hizo temer lo peor. Al abrir el baúl, encontraron el cadáver de una mujer en condiciones atroces. Estaba semidesnuda, atada con cintas, y presentaba claros signos de tortura. El cuerpo de Zulema Hernández, quien para entonces tenía 35 años, estaba mutilado y llevaba marcas que dejaban en evidencia quiénes habían cometido el crimen. La señal más impactante era la letra Z, que había sido grabada en su piel con un cuchillo, un símbolo claro del cártel de los Zetas, quienes en ese momento eran uno de los mayores rivales del cártel de Sinaloa. La letra aparecía en varias partes de su cuerpo: su espalda, su abdomen, sus glúteos y sus senos, lo que dejaba un macabro mensaje. Este asesinato no fue un simple crimen pasional o un ajuste de cuentas ordinario. La muerte de Zulema fue un mensaje directo para el Chapo, una advertencia de lo que sus enemigos estaban dispuestos a hacer para afectarlo. Aunque en el momento de su muerte, Zulema no mantenía una relación con el Chapo, su vinculación pasada con el narcotraficante seguía siendo un peligro para ella. Los Zetas, como parte de la guerra sangrienta que liberaron contra el cártel de Sinaloa, decidieron utilizar a Zulema como un peón más en su batalla para enviar un mensaje escalofriante al líder sinaloense. Nadie cercano a él estaba a salvo. A pesar de que Zulema Hernández ya no formaba parte de la vida de Joaquín Guzmán en el momento de su muerte, fue un recordatorio del impecable nivel de violencia que imperaba entre los cárteles de México. La guerra entre los Zetas y el cártel de Sinaloa alcanzó niveles de crueldad que pocos podían imaginar. Utilizar el cuerpo de una mujer que había sido una pieza clave en el pasado del Chapo como un medio para enviar un mensaje fue un acto de venganza despiadada, que dejó en claro la ferocidad de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales. El 2008 fue un año particularmente violento en México. La guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno 2 años antes, no había hecho más que intensificar la violencia en las calles. Los Zetas, un grupo criminal compuesto originalmente por exmilitares altamente entrenados, habían decidido separarse del Cártel del Golfo, con quienes originalmente trabajaban, para formar su propia organización. Esta decisión provocó una serie de enfrentamientos brutales por el control de las rutas del narcotráfico y las plazas más importantes del país. El amor en el mundo del crimen puede convertirse en una sentencia de muerte. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este video. No te pierdas nuestros próximos contenidos y deja en los comentarios tu opinión sobre esta impactante historia.